Hoy más que nunca la gente cuestiona, a ver, ¿y si ese Dios creador lo crea todo, crea el universo, crea los planetas, lo crea todo? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque estamos solos. Cuidarnos, nos estamos cuidando solos. Educarnos, nos estamos educando solos. Detener las guerras, no las está deteniendo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en otra entrega de nuestros habituales programas. Por supuesto, aquí con mi queridísima amiga Carla. Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Diego? Contenta porque Muy hoy bien. continuamos con este tema que inició el episodio anterior sobre este nuevo ateísmo y hoy vamos a hablar como de este resultado de esta charla entre amigos que saca a la luz este tremendo libro. Así que estoy súper emocionada. Vamos a hablar un poquitito de este libro, que en realidad es simplemente la versión escrita de esa reunión que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, para quien quiera ahorrarse, leer todo el libro, puede ver en YouTube el diálogo que tienen ellos cuatro, igual es fantástico, o si de repente también quieren leerlo, está el libro que está excelente. Así que, Carlita, si puedes contarnos un poquitito sobre la reunión, sobre el libro. La sesión anterior, cuando estábamos hablando del origen de este nuevo ateísmo, había surgido a raíz de un hito bastante trágico que era el de las Torres Gemelas en el año 2001. Luego les comentamos la publicación de libros que venían a responder el daño causado por la religión, cómo es que se refutaba el por qué la religión hacía daño y no era buena. Entonces, les mostramos una imagen donde aparecían estos cuatro jinetes del ateísmo en un departamento, en una reunión. Les mencionamos que fue el 30 de septiembre del año 2007, el apartamento de Hitchen en Washington, y justo en esa ocasión se estaba celebrando el Congreso Anual de la Alianza Atea Internacional. Entonces aprovecharon esa instancia para hacer esa reunión y la reunión era en un tono totalmente amistoso, o sea, compartir experiencias, anécdotas, información, una reunión bastante intelectual. Estaban esperando otra integrante que lamentablemente no llegó en ese momento, si no hubiesen sido cinco, pero para darle inicio a lo que vamos a ver, a leer en el interior de este texto, ya Diego les dijo, si no les gusta leer, también está la opción de ver el video de esta charla entre amigos, pero quiero leerles esta parte. Durante décadas, los ateos tuvieron que esconder su escepticismo religioso por miedo al ostracismo social o, aún peor, a ser ejecutados por herejía. En el siglo XX se produjo un conato movimiento ateo, pero hasta la primera década del siglo XXI no experimentó el apogeo cultural, coincidiendo con la mecha de la revolución ideológica que prendieron los cuatro jinetes, Dawkins, Hitchen, Dennett y Harris, que se reunieron para demostrar que el ateísmo podía convertirse en un movimiento internacional sumamente influyente. La transcripción de esa conversación tiene una gran relevancia histórica y debería figurar en la biblioteca de cualquier pensador, un clásico de nuestros tiempos y de la historia en general. A raíz del video anterior, recibimos varios comentarios de gente que, por ejemplo, desconocía lo que era el nuevo ateísmo, que estaba recién comprendiéndolo. Mucha gente también piensa que esto es algo pasajero, que no ha influido, que no es muy relevante, que no se le da tanto auge como a la religión. Y claro, quizás en el ámbito público no se le da tanto auge, pero en el lugar, en el sector de las redes sociales donde nosotros nos estamos moviendo, y las redes sociales hoy son de gran influencia en las personas, nosotros sí vemos un mayor aumento de gente que se está sintiendo libre pensador, crítico de las religiones, crítico del texto bíblico, y ese ya es un avance, el hecho de que nosotros podamos sentarnos, dialogar, hablar a una cámara, y que a raíz de esto ese video pueda llegar a mucha gente, y que esa gente ya no sienta miedo de hablar que se puede criticar la religión.
que puedes dudar de la existencia de un Dios, que puedes dudar de la inerrancia bíblica y de la inspiración divina que por muchos años y por muchos siglos a la gente les ha dado temor de cuestionar la Biblia como libro sagrado, el hecho de cuestionar eso es un avance para nosotros, porque las futuras generaciones van a cuestionar aún con mayor atrevimiento y valentía el hecho de saber que las religiones son dañinas y que en los siglos venideros no nos puede controlar ni dominar en nuestras sociedades un libro sagrado perteneciente a otro lugar y a otros siglos que ya no existen. Sobre todo, también cuestionar y criticar esta idea de que la fe es una virtud, de que creer sin evidencias, de que creer sin pruebas es algo meritorio. De hecho, hay un comentario fantástico de Hitchens en el encuentro donde tienen, donde él habla de que justamente la cuestión de la fe, el éxito de la fe, es que no pueda probarse, porque si se pudiese probar ya no sería fe. Claro. Entonces, él explica un poco eso, ¿no? De que, bueno, si todo el mundo ya supiera lo de la resurrección de Jesús o cosas por el estilo, entonces tipo, bueno, perdería su encanto, por así decirlo. Pero cuanto menos puede comprobarse algo, cuanto menos se tiene evidencias de tal cosa, pareciera ser que la creencia es más meritoria. Entonces, ellos cuestionan eso, de que debería ser todo lo contrario. En realidad hay que cuestionar las cosas y pedir evidencias y datos de lo que uno escucha que se afirma. Entonces es fascinante esa parte, amigo. Una de las grandes críticas que tuvo el inicio de este nuevo ateísmo son críticas que también podemos escuchar en nuestros días. Imagínense que esta reunión entre amigos surge en el año 2007 y en el año 2026 las críticas no cambian. O sea, la creatividad de los aleluyos sigue bastante estancada, porque una de las críticas que se les hacen a ellos como iniciadores de este nuevo movimiento, si así podemos llamarlo, nuevo ateísmo, es que el nuevo ateísmo no es más que una religión. O sea, ¿cuántas veces nos ha tocado a través del live de TikTok escuchar que nosotros simplemente somos ateos porque pertenecemos a otra religión, ya que el ateísmo es una religión? Mucha gente piensa que el ateísmo es una religión y estas críticas también se las hacían a ellos en el 2007. Otra, estos nuevos ateos también son fundamentalistas. También lo hemos escuchado. ¿Cómo se atreven a atacar y herir a gente que tiene en la religión su gran fuente de consuelo, alivio y apoyo? También. Lenin y Stalin impusieron el ateísmo en la Unión Soviética y mira cómo acabaron. Bueno, a mí me han dicho, vas a acabar como Jezabel. O sea, ellos siempre esperan que nuestro destino sea trágico, o sea, al final de nuestra vida sea algo bien trágico. Y por último, nos juzgan a todos según se comportan los peores de nosotros. Porque claro, uno pone casos que impactan de gente religiosa cometiendo delitos y ellos piensan que eso es un aprovechamiento de parte nuestra, sin analizar el por qué gente que pertenece a su círculo religioso comete delitos. Entonces, no tenemos derecho a criticar a los que se portan peor entre el grupo religioso, pero ellos tampoco critican a ese tipo de gente. Esas críticas siguen vigentes, o sea, son demasiado, demasiado a la antigua los aleluyos, porque no van cambiando el tipo de crítica, o sea, permanecen las mismas. Lo más simpático es que terminan aplicando lo que se conoce como falacia de falso escocés. Porque cuando ellos dicen, no, lo que pasa es que tal político o tal líder hizo tal cosa en nombre del ateísmo y era ateo. Pero cuando vos le señalás
la misma cosa que se hizo en un periodo histórico en nombre de la fe, ellos te dicen, ah, no, esos no eran verdaderos cristianos. Es un clásico. Claro. Por eso son falsos escocés, ¿no? Entonces también lo normal en ellos. Es la costumbre de ellos saber quiénes son cristianos y quiénes no. No, totalmente, totalmente. Tienen el medidor y el controlador de aura cristiana, el cristianómetro. Cristiano, sí, claro. Simplemente el hecho de que existan creyentes malvados es una evidencia de que la religión solamente sirve para calmar, sirve para consolarte. O sea, la gente puede entrar a una religión y sentir, sacarle diferente provecho a la religión, pero no por eso la va a ser verdadera. O sea, el hecho de que Claro, nosotros conozcamos personas que se adhieren a distintos grupos religiosos, no solamente el cristianismo, y que reciben la misma sensación de gratitud, de hermandad, de bondad, no hace que la religión sea verdadera. Que tú te sientas cómodo no es porque la religión sea verdadera. Quizás en ti, como ser humano, hace un buen efecto. Mucha gente necesita de la religión para funcionar. Solos no pueden. Pero esa poca capacidad de criticar que en tu misma religión hay gente que comete delitos, hay gente que daña a otros seres humanos y que solamente lo justificas diciendo, no, es que no es un cristiano verdadero. La religión no es verdadera de por sí. Los seres humanos entran a la religión para sentirse bien. Si ese ser humano es una porquería de persona, entrando a esa religión, no va a cambiar en nada, va a ser la misma porquería de persona. Es que el ser humano, cuando de por sí es malvado, una religión no lo cambia. Puede a lo mejor disminuir su nivel de maldad o por miedo va a actuar de manera diferente, porque sabemos que la religión es este medio para controlar a las personas. Entonces, el malvado va a saber que aún hay un Dios por ahí bien preocupado de él, le va a dar lo mismo a ese Dios, las guerras, el hambre, la injusticia, pero va a estar muy pendiente de él, entonces él va a intentar actuar bien el tiempo en que profese esa religión. Entonces, yo siento que falta mucha crítica de parte de los religiosos. Yo sé que no todos, hay una minoría que es bastante crítica a las religiones profesándolas, pero la mayoría, o sea, cero sentido común con la gente y el movimiento y el entorno en el que se maneja. Hitchens hace una crítica muy punzante respecto a esto, cuando él dice, ¿verdad? Y bueno, eh, de todas esas cosas que hacen los cristianos, las cosas buenas que ellos profesan, digan algo que un ateo tampoco puede hacer. Claro. Entonces, si la cuestión es, bueno, la religión me hace ser bueno, la religión me hace no mentir, tener valores, etcétera. Bueno, un ateo también puede. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ninguna. O sea, el ser mágico, que en el ateo no está. Claro, claro, exactamente, pero como, como los cristianos tienden mucho a adueñarse de eso, a creer que, bueno, únicamente uno puede ser bueno únicamente si cree en alguna religión, entonces, bueno, se les demuestra que no hace falta creer en un ser mágico para tener valores también. Esa es un poco la crítica que hace Hitchens. Uh-huh. Y Daniel Dennett, que él dice que hay que tratar a la religión exactamente igual como a la industria farmacéutica o petrolera. Me encanta, porque no se trata de odio, sino de someterla al mismo escrutinio legal y eliminar los privilegios. Por ejemplo, hoy acá en Chile tenemos las iglesias que evaden impuestos. Eso de por sí ya es un privilegio, sabiendo que cada culto, cada reunión recibe dinero de los adherentes y eso no pasa por servicio impuesto interno. Entonces ya tienes un privilegio para los pastores. Se enriquecen a costa de la gente y luego no rinden cuentas. O sea, ellos sienten que espiritualmente le rinden cuentas a su Dios. Lamentablemente, aquellos que
actualizan la camioneta, cambian de mejor barrio, tienen a los hijos en mejores colegios, son los líderes de la fe que logran tener esos privilegios a costa de la inocencia, de los creyentes que se someten a incluso entregarles su dinero. Entonces, yo pienso que, claro, Dennett ahí apunta a algo que debiese darse en la actualidad y que no se da, tratar a la religión como un negocio. Y al ser un negocio deben rendir cuentas a impuestos internos. Hay también una parte donde Dennett habla de este tema de cuestionar las religiones y de que prácticamente no existe forma menos grosera de decirle a una persona que estuvo perdiendo su tiempo creyendo en mitos toda su vida, de que bueno, básicamente sea la forma en la que digas que bueno, esto va a tener que resultar únicamente ofensivo, pero en eso consiste la crítica a la religión. Y justamente añadiendo a este comentario, Harris hace una intervención increíble cuando él dice, pero lo que pasa es que un físico no se enoja cuando vos le decís que su teoría está equivocada. No se enoja cuando viene un colega y le dice, mira, estás equivocado, cosas por el estilo, ¿no? Y van dando ejemplos de, Dawkins, por ejemplo, habla de cuando una persona se enoja si cuestiona su grupo musical, por ejemplo, cosas por el estilo. Y la gente pareciera ser que no se enoja tanto por esas cosas, ¿verdad? Pero cuando se toca la religión, ahí cambia. Y que eso es lo que se tiene que cuestionar un poquitito. Las intervenciones son fascinantes cuando ellos van entrando. Uh-huh. Bueno, y el coraje que tenemos los ateos de vivir sin el amigo imaginario, eso es de valiente. Y es una de las Sí, cosas que proponen en esta charla, es cómo presentar la madurez y el coraje moral que tenemos los ateos, porque una de las cosas que a mí me llama la atención, que de las preguntas que me hacen, a mí me cuestionan él, pero cuando estás en problemas, ¿a quién recurres? Y si se enfermó un familiar tuyo, ¿a quién le oras? Porque claro, uno entiende que la vida de una persona que ha estado toda su vida en la religión, cuesta que se desprenda ese lazo religioso, donde tienes problemas, te arrodillas y recurres a tu Dios. Hay una crisis económica, falta de trabajo, le pides a Dios, a ese amigo imaginario, que solucione ese problema. Quizás no va a llegar la solución, o quizás una buena oferta laboral cambie el panorama, pero en el caso de que no, esta gente ya se siente segura, resguardada, de que hay un amigo imaginario que no es cualquier amigo, es todo. Es padre, es madre, es todo. Y que está en todos lados. Entonces, el hecho de pasar por una circunstancia difícil, una dificultad familiar, y recurrir a este todo para solucionar, no hay solución, pero ya no te sientes solo. Ya no estás solo, sabes que ahí hay alguien vigilándote, escuchándote y está contigo en todo momento. Cuando sales de ese ambiente, que yo salí de ahí porque yo también era de las que oraba y lloraba frente a cualquier circunstancia, yo entiendo que cuando estás frente a una dificultad y eres creyente, resulta imposible sentir un desapego a ese momento en el cual tú recurres a ese ser imaginario. Yo ahora, desde mi postura atea, con la madurez que tengo en la actualidad y entendiendo que las enfermedades, los procesos, las circunstancias, todo, o puedes buscar maduramente una solución, una salida, o a veces ni siquiera la hay. Pero el hecho de yo entender que yo ya no necesito un todo imaginario que esté conmigo, porque ya entendí que no existe este todo imaginario. Entonces, hoy en día yo no pienso en un Dios cuando sucede algo bueno o malo en mi vida. Y la gente religiosa siempre tiende a, ya, pero te fue bien, ¿a quién le das gracias? Te fue mal, ¿a quién recurres? Entiendo, es como, llega a ser tierno, porque yo también estuve ahí. Pero cuando ya logras salir y despertar y razonar y madurar,
yo no volvería, no podría, o sea, retroceder y volver a caer en ese ambiente tóxico donde alguien que no existe esté desde el más allá consolándome y yo sintiéndome bien porque alguien que no conozco, que no veo y que está bien más allá, me consuela. Entonces es como complejo explicarle a un creyente lo que vivimos los ateos porque no se ponen en tu lugar. Sin embargo, yo sí me puedo poner en el lugar de ellos porque yo fui creyente. Es complicado. Independiente al resultado, ¿verdad? Si te va mal, bueno, Dios quiso tal cosa, si te va bien, bueno, Dios te favoreció y todo eso. Entonces es interesante ese análisis. Justamente Dennett hace un comentario sobre eso, pero él habla de cuando los religiosos le acusan de soberbios, de sobradores, de saberlo todo a los ateos y en especial a los científicos, ¿verdad? Y dice Dennett, o sea, a ver, ustedes creen que son hijos del creador del universo y resulta que los arrogantes somos nosotros, dice. O sea, es fascinante lo que dice Dennett, o sea, un científico, ¿verdad? Que eh, reconoce que no lo sabe todo, que está en constante aprendizaje y en esa frontera entre el conocimiento y la ignorancia, es tildado de arrogante. Sin embargo, un religioso, y acaba un poco enganchado en lo que vos estás diciendo, un religioso cree que es favorecido por por el Hijo o directamente el creador del universo. Y esa misma persona quiere hablarte de humildad. O sea, Claro. termina siendo contradictorio. Ujú. Bueno, aquí lo estaba, justo lo encontré. Cuando alguien juega la carta de la fe, cuando dicen, mire, yo soy cristiano y los cristianos tenemos que creer en esto, y punto. Creo que en ese momento debes decirles, bueno, vale, en ese caso tendrá que abandonar el debate porque acaba de demostrar que es incapaz de mantener la mente abierta. Si de veras eres incapaz de defender tu opinión, lo siento, no puedes exponerla. No te vamos a dejar que invoques la fe como justificación. Si quieres defender lo que dicen tus sagradas escrituras en términos que podamos entender, perfecto. Pero que lo diga un libro sagrado no significa gran cosa. Y si piensas que sí, está claro que, como poco, eres un ignorante. O sea, Sí, apelar brutal. porque lo dice la Biblia. O sea, una de las cosas que yo encuentro que es beneficiosa del hecho de estudiar ciencias bíblicas es que puedes darle un contexto a la Biblia, dependiendo del libro, el capítulo, el versículo, acercarte lo más posible a su contexto, porque lo dice la Biblia. La Biblia está escrita en Chile, se escribió para nosotros, en nuestro periodo, los escritores vivían en esta sociedad, o sea, cuando una persona de Europa o de América apela porque lo dice la Biblia, o sea, no hay nada más anacrónico que la Biblia y América, que la Biblia y Europa. O sea, la gente debe aprender a, primero, dejar esa arrogancia, es que lo dice la Biblia y no lo cuestionas. No, lo dice la Biblia. No me sirve quizás para este tiempo, pero puedo rescatar una que otra enseñanza y aplicarla para mi vida. Ellos piensan que se escribió incluso para la actualidad y que lo pueden usar como manual de vida. Por eso yo siempre invito a la gente a estudiar ciencias bíblicas para que tú, por último, aprendas de dónde surge, cómo nace, cómo se compagina la traducción que tú en la actualidad utilizas. Porque ni eso es, o sea, la gente de hoy en día no está recurriendo a los escritos de antes de nuestra era o de los primeros siglos. Recurre a traducciones y traducciones que tampoco conocen su historia, porque cada traducción tiene su historia. Entonces, porque lo dice la Biblia,
lo dice la Biblia y punto. Y para mí es mi sagrada escritura. O sea, eso suena aún más arrogante. Justamente es un fragmento de la parte de Sam Harris que tiene un escrito fascinante, amigos. Así que les voy a leer un poco esta parte que dice así. Dice Harris: en el momento en que escribo esto, el virus del Zika sigue haciendo estragos en el mundo en desarrollo. Se trata de un virus transmitido por la picadura de un mosquito que causa graves malformaciones, en particular la microcefalia, provocando que los bebés nazcan con cerebros trágicamente subdesarrollados. Imagina una mujer embarazada a la que le pica este mosquito. Ella y su familia rezaron apasionadamente a Dios para que proteja al bebé o para que intervenga de forma milagrosa. Sin embargo, la contradicción teológica salta a la vista. Según la teología, ese mismo Dios creó el mosquito, diseñó el virus del Zika y ordenó que las leyes naturales causen semejante devastación médica a un inocente. Rezarle a la misma deidad que acaba de enviar el vector de sufrimiento para pedirle clemencia no solo es una contradicción lógica, sino una amnesia moral. Finalmente, dice Harris, cuando se descubra la cura para el Zika, ¿qué van a hacer los creyentes? ¿Van a agradecerle a la ciencia o van a agradecer a Dios? Así es como Harris nos brinda esta excelente crítica. Yo lo hice un poco resumido, pero tienen que leer el libro, amigos, es fascinante. Es que Diosito manda el virus y también manda la cura. Exactamente, así mismo. Psicópata. Les mando el virus, les mando el transmisor, creo en la naturaleza, insectos, plantas que pueden provocarles a ustedes como ser humano algún daño, un envenenamiento, y luego les mando la cura. O sea, como que disfruta. Ese Diosito imaginario disfruta ver cómo es que la humanidad sufre. Porque claro, son insectos, son plantas que él crea, si son parte de su creación. Entonces, el poco sentido común de los religiosos de no darse cuenta, o sea, se infectan de algo que lo produce la misma naturaleza, que sería creación de este diosito, y oran para que este diosito que les manda esa infección, esa picadura, les cure, les sane. Es un poco como lo que pasa con el libro de Job. Yo siento que la historia de Job, qué triste historia, que la utilicen en las iglesias como de ejemplo de fe. Job tuvo fe, Job jamás renegó de Dios, seamos como Job. ¿Y en qué momento a ellos se les ocurre pensar que las tragedias de Job suceden porque Diosito se pone a apostar la vida de Job con su hijo a Satán? Claro. Hazle de todo, quítale todo, mátale los hijos, mátale los sirvientes, el ganado, destruye todo, pero no le toques su vida. Mándale virus, mándale lepra, lo que quiera, hacerlo porquería al pobre Job, pero no le toques su vida, para que veas que no va a renegar de mí. Entonces, son en el cielo, Diosito, su hijo a Satán, peleándose la vida de Job, apostando. Veamos si reniega o no de mí. Cuando la prédica se enfoque a ¿por qué Diosito apuesta nuestra vida? Va a cambiar todo, porque hoy la prédica es seamos como Job, que fue paciente y que soportó todo el jueguito entre Diosito y su hijo a Satán. Es como, y ahí sabes y te das cuenta, no razonan. En las iglesias tienen prohibido razonar. Ellos escuchan, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, y listo. O sea, el cerebro queda fuera una vez que entran a la iglesia. Básicamente no entienden que según su propia creencia es el mismo Dios el que te rompe la pierna para después venderte el yeso. Más o menos así. Exacto. Y
le da sabiduría al traumatólogo para que ayude también. O sea, Por supuesto, sí, otro claro, porque el clásico. crédito jamás va a ser para el científico, el médico que se quemó las pestañas estudiando para formarse y luego trabajar en clínicas o hospitales al servicio de la gente. No, el crédito jamás va para ellos. El crédito siempre va a ser Exactamente, para el Diosito. así mismo. Es un clásico. Sí. Bueno, es difícil en esta sociedad, pero cada vez se hace más llevadero, Dieguito, porque si nosotros nos ponemos a darnos cuenta que el siglo XVIII, el siglo XIX eran siglos en los cuales debió haber sido horrible ser ateo. Yo creo que los siglos anteriores, las dudas que se podían tener, estaban a otro nivel de intelectuales, porque si te pones a analizar a grandes filósofos de los siglos XVII, XVIII, eran filósofos que desde muy pequeños, o sea, ya tenían 15 años y tenían un doctorado, o sea, el nivel intelectual de otros siglos era muy avanzado en relación a lo que tenemos hoy en día. Y además que la inteligencia artificial está quitando la inteligencia a los seres humanos. Pero hoy la gente está mucho más abierta a charlar con un ateo. La sociedad está mucho más dispuesta a entender que los ateos formamos parte de la sociedad, independiente del cristianismo cultural que vamos a tener por el hecho de vivir en sociedades cristiano-culturales, pero ya no es como antes, ese como, ¡ay, qué horror! Es un apóstata, es un hereje, cosa que te aislaban. O sea, puedo traer a colación en 1906, cuando Luis Emilio Recabarren no logra ser diputado, porque cuando tiene que jurar por la Biblia, los evangelios y Dios, en 1906 él dice que es ateo. Y toda la Cámara quedó espantadísima. ¿Cómo es posible que una persona sea atea? Y tuvieron que someter a votación si es que estaba apto para ser diputado, porque no podía ser diputado siendo ateo. Yo pienso, 1906, que ya cuestionaran tu ateísmo, qué cosa tan horrorosa, pero habíamos ateos en esos años, a inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, donde se están moviendo personas que se adhieren al anarquismo. Muchos de ellos también son ateos. Es que en una realidad tan cruda como la de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde ves tanta explotación laboral, tanta desigualdad, o sea, hoy entendemos que era súper razonable ser ateo, o sea, quieres estar inmerso en una religión, en una iglesia que es cómplice de la explotación que estás sufriendo. Yo creo que esos son los tiempos más negros, más oscuros que tiene la religión. La mancha de la religión, como es que ellos se pusieron del lado de los explotadores y dejaron solos a personas que no tenían nada más que su fuerza de trabajo para subsistir. Hoy, si un diputado es ateo, ya nadie lo cuestiona. En el siglo XXI no te cuestionan tu confesión de fe, si eres o no eres cristiano. Vamos viendo que hay una evolución, hay un avance en la sociedad, donde ya la sociedad piensa a la hora de votar si el candidato tiene buenas propuestas para ti, no si es cristiano o es ateo. Entonces, sí hay un avance y yo veo que la gente hoy logra tener esa cercanía al darse cuenta de lo abandonados que están todos, sobre todo hoy en esta realidad tan cruda que tenemos que ver y que antes estábamos tan distantes porque no existía internet. Hoy más que nunca la gente cuestiona, a ver, ¿y si ese Dios creador lo crea todo, crea el universo, crea los planetas, lo crea todo? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque estamos solos. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuidarnos, nos estamos cuidando solos. Educarnos, nos estamos educando solos. Detener las guerras, no las está deteniendo. Entonces, la gente hoy está más abierta que antes y a mí me gusta el hecho de que podamos tener instancias en las redes sociales para dialogar con creyentes y te dicen, y es muy recurrente, aunque les duela los aleluyas. Bueno, hoy me estoy cuestionando si creo o no, porque igual desde mi experiencia me he dado cuenta que no hay Dios. Entonces, yo siento que es un avance y es una victoria y es parte de lo que nosotros dos estamos contribuyendo en las redes sociales. El hecho de
implementar este tipo de espacios una vez por semana para hablar de estos temas, ya estamos aportando a que el ateísmo siga difundiéndose por todos lados, en un canal que lo ven desde muchos países. Entonces, pienso que es un súper buen aporte el que hacemos tú y yo a este nuevo ateísmo. No, no solamente fomentar el ateísmo, sino el pensamiento crítico contra todo tipo de pensamiento mágico. O sea, porque el pensamiento mágico es amplio. Si bien es Exacto. cierto, el ateísmo es de repente lo central, pero la idea es siempre el pensamiento crítico amplio contra todo tipo de maguferías. Entonces eso es lo que siempre le incitamos a la gente, ¿verdad? Que siempre cuestionen todo. Bueno, nos vamos despidiendo de los amigos. Déjenos en los comentarios si han leído el libro, si vieron la conferencia, bueno, esta reunión de amigos, si piensan hacerlo, por cuál se van a inclinar, por el video, por el libro. También queremos leerles porque ya más o menos vamos viendo los mismos comentarios de los mismos usuarios cada semana. Entonces, para que continuemos ahí esta relación directa a través de la cajita de comentarios. Sí, en YouTube está escrito Los Cuatro Jinetes del Ateísmo. Lo ponen así y van a encontrar la conferencia. O también la podemos dejar en la descripción del video, También. ¿sí? Para que ellos vayan directo a la descripción de nuestro video y le den clic. Buenísimo. Nos vemos, amigos, y que la duda les acompañe. Chao. Adiós.